¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Félix Ortiz Gámez. Estoy cursando la licenciatura en Educación Física y Actividad Deportiva. Estoy tomando ahorita la materia de Legislación y Organización Deportiva, en la cual es impartida por el profesor José Luis Cervantes, en donde en esta materia se nos pide hablemos de la Ley General de Educación. Les voy a hacer mención de algunos puntos importantes sobre esta ley, en donde está completa por 181 artículos y 11 títulos. Hablaré un poco de los 11 títulos, de los cuales son el derecho a la educación, el de la nueva escuela, el del sistema educativo nacional, la revalorización de los maestros y las maestras, de los planteles educativos, de la mejora continua en la educación, del federalismo educativo, del financiamiento a la educación, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, de los consejos de participación escolar, muy importantes también, y de la educación impartida por los particulares. De todo esto, en el título 1, que es el derecho a la educación, en el capítulo 1 viene el artículo 1 que nos habla, ¿sí?, de que la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, ¿verdad?, de lo que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Nos habla también del artículo 2, que el Estado priorizará el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho en educación. También nos habla del artículo 3, que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en los procesos educativos y en general. En el capítulo 2 nos habla del artículo 5, en donde toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, complementar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, construir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que formamos parte. Nos habla del artículo 6, en donde todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en donde es obligación de los mexicanos y las mexicanas hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y el desarrollo. En el artículo 7, en los principios rectores de la educación, en la fracción 1, nos habla de la universidad, ¿sí? Nos habla en donde es universal al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de lo Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y B, tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. La fracción 2, que sea inclusiva, eliminando toda forma de discriminación e inclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y a la participación. En la fracción 3, que sea pública, al ser impartida y administrada por el Estado.
La fracción 4 nos dice que sea gratuita al ser un servicio público garantizado por el Estado. La fracción 5 nos dice que sea laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. En el capítulo 3 nos habla de la equidad y la excelencia educativa, en donde el artículo 8 nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. En el artículo 9 nos dice: las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizan, entre otras, las siguientes acciones. Y nos habla de la fracción 1, que es establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectivas de género, por otorgar becas y además apoyos económicos. En la fracción 2 nos dice que impulsar en condición con las autoridades en las materias programadas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. La fracción 3, apoyar conforme a la disposición que, para tal efecto, imitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico. En la fracción 4, celebrar convenios para que las instituciones que presenten servicios de instancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas e hijos de estudiantes que así lo requieran. En la fracción 5, dar a conocer y en su caso fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y la educación a distancia. En la fracción 6, celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos. En la fracción 7 nos dice fomentar programas de incentivos dirigidos a los maestros y maestras que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas y marginadas. En la fracción 8 nos dice que establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con las suficientes presupuestales, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible y generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. En la fracción 9, facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para el tal efecto se establezcan aún cuando los solicitantes carezcan de documentación académica o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. La fracción 10 nos dice que adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, los niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. En la fracción 11 nos dice que promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. La fracción 12, proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formato digital para la educación básica, garantizando su distribución.
Y por último, la fracción 13 nos dice que fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Por último, el artículo 10 nos dice que el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que se refiera a presente capítulo, con la finalidad de luchar por un rezago educativo y fomentar la educación a todos los niños y jóvenes del país. Gracias.